El experimento de la cárcel de Stanford es un conocido estudio psicológico sobre la influencia que puede tener un ambiente extremo, en este caso la vida en prisión, en las conductas desarrolladas por el hombre dependiendo del rol social que desempeña. Fue llevado a cabo en 1971 por un equipo de investigadores liderados por Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford. Se reclutaron voluntarios que desempeñaban los roles de guardias y prisioneros en una cárcel ficticia. El experimento se salió de control y fue cancelado a los pocos días. La docuserie El experimento de la cárcel de Stanford, desbloqueando la verdad, de la National Geographic, echa una mirada a ese estudio desde la perspectiva de los participantes, incluyendo algunos que jamás habían dado declaraciones frente a una cámara. Esas historias revelan una nueva narrativa que cuestiona las motivaciones del Dr. Zimbardo y genera interesantes interrogantes sobre la naturaleza humana. La directora de esta producción es Juliet Eisner. Vean mi charla con ella. Leave it up to the audience. Which do you think is the reality? Juliet, hi, how are you? Juliet, hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás, Alfonso? Good, good. Very excited to talk to you. Bien, bien. Me emociona mucho hablar contigo después de ver esta docuserie. Es muy interesante. Y tengo la percepción de que tu objetivo no era solo descubrir una verdad sobre este estudio, sino analizar about the study, but to analyze how we as a society are willing to believe. Como sociedad, el hecho de que estamos dispuestos a creer y a veces nos engañan de maneras que no esperábamos. ¿Estoy en lo cierto? Sí, así es exactamente como me gusta hablar en este programa. No se trata simplemente de desacreditar un estudio al que todos hemos aprendido, el que todos conocemos. Realmente es una especie de exploración de cómo una historia muy convincente puede captar nuestra imaginación, a pesar del hecho de que esta historia puede que ni siquiera sea cierta o que no sea la historia completa. Y que, ¿sabes? Un artista, que alguien a quien se le da bien vender una historia, alguien a quien se le da bien hablar de estas cosas, realmente ejerce mucho poder. Así que este programa se convirtió en gran medida en una perspectiva para mí. Lo importante que es permitir que muchas personas diferentes puedan opinar en cierta, ya sabes, hablar de sus experiencias y no necesariamente tomar la palabra de un hombre como la verdad. When you put good people in a bad place. You may think you know what you're dealing. Do you think, if we put that on aside for a moment, ¿Tú crees que si dejamos eso a un lado por un momento y nos concentramos en cómo se trata de un fenómeno social? Many people, whether he's right or wrong, let's put that on the side. Do you think that the reason why... Y en cómo este hombre convenció a tanta gente, tenga razón o no, dejemos eso a un lado. ¿Crees que la razón por la que el mundo estaba y sigue fascinado por esta historia es el hecho de que realmente queremos descubrir cuál es el origen del mal? ¿Qué hace que una persona le haga algo malo a otra persona? Yes, absolutely. It's very, we've always... Sí, absolutamente. ¿Sabes? Siempre nos hemos preguntado esto acerca de nacemos buenos, nacemos malos. ¿Sabes? Lo que hace que la gente haga cosas malas es la misma pregunta sobre la que la gente ha estado estudiando, filosofando, hablando durante siglos. Este estudio nos dio una respuesta muy buena y fácil de empaquetar. Nos dio esta historia que podemos contarnos a nosotros mismos y a la que todos podemos aferrarnos. No se trata solo de estos niños, se trata de nosotros, de nuestra naturaleza humana. Todos tenemos la capacidad de hacer esto y de repente lo sabes. Fue más o menos, tenemos la respuesta que todos buscamos. Y creo que esa es la razón por la cual este estudio tuvo tanta longevidad, que este estudio realmente captó nuestra imaginación de esta manera y aún así nos cautivó a todos. Sí. Professor Zimbardo made it a point to come up to me and say you were fantastic. He's caught in his own trap. He really built his career on this. And I have to congratulate you because you did something amazing, which is... Y tengo que felicitarte porque hiciste algo increíble. Y lo dijiste antes. It's evident as an intention. Es evidente como tu intención cuando preparaste y editaste esta pieza. And we're like, oh my God. This is it. And then the second layer, en el primer episodio vemos algo y pensamos, Dios mío, esto fue lo que pasó. Y luego la segunda capa se pela en el segundo episodio y pensamos, no era esto, ahora sí sabemos la verdad. Y luego develas otra cosa en el tercero y seguimos sorprendiéndonos como público porque una vez más, cualquier cosa que alguien diga es susceptible de no ser del todo veraz. ¿Cómo fue para ti organizar de esta manera la pieza, hacerla de este modo?
Yeah, I mean, we spent a lot of Sí, es decir, pasamos mucho tiempo hablando de historia. Tuve la oportunidad de trabajar con 2 editores que eran simplemente increíbles. Mohamed, Steph, Kelly, Lee, son genios cuando se trata de esto, pero en cierto modo decidimos que lo aprenderíamos de la manera en que llegamos a la historia, que fue en gran medida, ¿sabes? Creo que sabemos esto. find out that everything we thought we knew. Descubrimos que todo lo que queríamos saber era un poco falso, pero luego nos dimos cuenta que estas diferentes perspectivas, sabes, podrían cambiar incluso esa narrativa hasta cierto punto y que es importante permitir que todos expresen su opinión. Así que terminó siendo, creo yo, una estructura muy eficaz y ocurrió de forma natural. Así es como nosotros, como cineastas, llegamos a esto y funciona. I've only been in jail once. The Stanford Prison Experiment. In the summer of 1971, Dr. Zimbardo Took a bunch of college kids. The other thing that calls my attention is that you could have done a La otra cosa que me llama la atención es que podrías haber hecho un documental usando solo entrevistas o solo imágenes, pero You no. recreated the space where the study was originally Tú done. reconstruiste el espacio donde se hizo originalmente este estudio y vemos cómo se elaboró como un set de So it filmación. merges a lot of things, but then again, Así you que have- fusionas muchas cosas. Y de nuevo, felicitaciones por conseguir un presupuesto para hacer todo esto. ¿Cómo fue ese trabajo de recreación sumado a todo lo que estabas haciendo ya para el documental? Yeah, I mean, to a certain extent, we needed. Sí, hasta cierto punto necesitábamos imágenes. ¿Sabes? A Zimbardo le gusta decir que filmó todo en el estudio, pero en real solo fueron 6 horas o algo así, ya sabes, en el curso de 6 días. Así que necesitábamos dar vida a estas historias que estábamos escuchando, a estos participantes, así que era una herramienta para poder recrear esto en cierta manera. Construimos literalmente una réplica del pasillo en el escenario de un estudio de Los Ángeles, lo que fue muy divertido y atrajo a los actores, pero se convirtió en algo mucho más importante porque al final invitamos a los participantes originales a este escenario, a este pasillo y les permitimos volver a visitar estos recuerdos de una manera física, lo que realmente desbloquea algo en ti, ¿sabes? No solo hablas de esto que recuerdas, tienes este tipo de visiones en las que estás ahí y lo sientes de nuevo con las mismas personas. Y eso les permitió una vez más explorar sus diferentes perspectivas y discutir las cosas y enojarse el uno con el otro y perdonarse y encontrar, ¿sabes?, un cierre en cierto modo. Así que en cierto modo este espectáculo realmente volvió a tocar una vez más la perspectiva y cómo es tan importante escuchar a la gente. Y que esa recreación en ese set realmente nos permitió jugar con eso de una manera muy divertida. Assigned them to be prisoners and guards and locked them in the basement. The only thing we told the guards was do whatever you have to maintain law and order. My last question is about how Mi última pregunta es sobre lo rápidos que somos para creer. Ya lo discutimos al principio de esta entrevista. Somos muy propensos a creer en algo para lo que realmente queremos tener las respuestas, pero too. But also, we are very prompt to judge. también somos muy rápidos para juzgar y señalar con el dedo como sociedad. Me refiero a ese guardia o a ese estudiante que desempeñó el papel de guardia y al que llamaron John Wayne porque era despiadado con los demás participantes del experimento. Participants of the experiment. And this person has throughout his life gotten Esta persona ha tenido a lo largo de su vida reacciones muy viscerales hacia él y ahora tiene la oportunidad de explicar lo que estaba haciendo y el proceso de preparación que tuvo antes de comenzar este estudio. Nosotros, como sociedad, somos muy rápidos para juzgar sin saber las cosas, ¿verdad? Yes, that's right. And Sí, así es. Sabes, algunas de las cosas más divertidas han sido ver las charlas sobre este programa en Twitter o, por ejemplo, Wenex. Ya sabes, la gente tuiteando como odio a este tipo John Wayne y después al final de la serie dicen me siento mal por decir esto de este tipo John Wayne. Así, ya sabes, David John Wayne, él mismo dirá que él siente que ha sido tan injusto, sabes, lo han atacado, lo han acosado
acosado, recibe muchos correos electrónicos y cartas y hasta el día de hoy desearía que la gente supiese de dónde venía y él siente que la gente realmente no le ha estado escuchando y espero que al menos puedan ver y escuchar su versión de los hechos. Tal vez todavía lo odien. Tal vez todavía piensen que hizo cosas terribles, pero al menos podemos escucharlo. Y creo que tiene algunos argumentos convincentes que defienden parte de su comportamiento. It is very interesting because at the end of the day, and Todo esto es muy interesante porque al final del día, feel like we can make our own. y con esta información de la docuserie, sentimos que podemos sacar nuestras propias conclusiones y decidir en qué vamos a creer y en qué no. That is something wonderful about your business is that once you finish, Creo que es maravilloso en tu trabajo que una vez terminas de verlo, sacas tus conclusiones. No es algo que la pieza te da, somos nosotros. Nos da participación activa como público. Juliet, muchas gracias por tu tiempo. Es maravilloso hablar contigo. Sí, muchas gracias. Fue un placer hablar contigo. Gracias, muchas gracias. Cuídate, adiós. Adiós. It's made me feel terrible my whole life. It's fraud. Fraud. Anybody to try to reduce human behavior to such simple notions is fraud.